Muy buenos días. Somos el grupo número 6. Nos tocó el tema deforestación y tala descontrolada de árboles en la selva peruana. Escogimos este tema porque es muy álgido lo que está pasando en la Amazonía del Perú. Integrantes del grupo 6, Enrique Muñoz López, Kiara Alexandra Ojeda Cuaresma, Julio Manuel Ortiz Achaya, Carlos Eduardo Palacio Flores y Carla Andrea Ortega Chero, que no participó. Bueno, a continuación, compañera va a continuar con el diálogo, con la introducción. Continuando con el tema, en los últimos años se ha observado una considerable destrucción de los bosques tropicales, lo cual en diferentes partes del mundo ha sido una problemática, ¿no? Lo que ha provocado varios cambios climáticos y ecosistemas, siendo afectada la flora y fauna, generando una gran pérdida en su hábitat. Esto debido a la emisión de gases contaminantes que afectan la vida de la población indígena. Las razones que explican la deforestación de la Amazonía en el Perú es diverso y complejo porque están relacionados con problemas estructurales del país, como la informalidad, la corrupción, la pobreza y la deforestación en la Amazonía peruana. Una característica común a los países de la región en la que se refiere este es impresionante en cuanto a las leyes, los planes y programas y proyectos nacionales, ¿no? Sin una visión donde cada sector y ministerio trabaja sin una previa coordinación con las autoridades correspondientes para de esta manera lograr un objetivo con planes específicos para detener una deforestación. A continuación, le presentaré el guión teatral y los integrantes, que son Enrique Muñoz López como el periodista, Kiara Ojeda Cuaresma como la presentadora y también la introducción que ha realizado. También está como actor de representante del MINAM, Julio Ortiz Achaya como ingeniero forestal y Eduardo Palacios como el guionista. Inicia el diálogo. Bien, buenos días. Tenemos como invitado al ingeniero forestal Gustavo Suárez. Él es el coordinador del programa del Haidt Innovation Institute, quien nos va a advertir sobre el impacto de deforestación y la tala descontrolada de árboles en la selva peruana. Muy buenas tardes, ingeniero Gustavo Suárez. Queremos que nos explique sobre lo que viene ocurriendo en la deforestación de nuestra selva peruana. Muchas gracias, señor periodista. Hoy les voy a dar algunos alcances sobre el impacto de la deforestación y la tala descontrolada de árboles en la selva peruana. Empezamos diciendo que este problema es difícil y complejo. No solo tiene una causa, sino que tiene muchas causas de diferente naturaleza en la cual se entremezclan. Asimismo, los procesos de deforestación no son iguales en todos los lugares. En algunas partes, el principal ejecutante de la deforestación puede ser una actividad empresarial o industria de gran escala, y ello es relativamente fácil de manejar o de controlar debido a que existe un marco legal establecido. Sin embargo, hay procedimientos que se debe seguir y si no lo siguen si no, hay una sanción. Pero la mayor parte de la deforestación en la selva de nuestro país se da por pequeños comercios informales que no están sujetos a marco legal. Por ello se implicar mecanismos de control es muy dificultoso porque son muchas familias que están dispersas en millones de hectáreas, siendo un problema básicamente de pobreza. Ingeniero, ¿usted cree que los planes de deforestación no funcionan porque los gobiernos regionales nacionales planean solo por el tiempo que dura su gobierno? Es muy interesante conversar sobre esta problemática. Por ejemplo de ello es el proceso de encuentro del grupo de trabajo de gobernadores por el clima y bosques, que es el GCF, que es en 4 periodos de gobiernos regionales. Los acuerdos que se pactaron eran seguidos por los nuevos gobernadores. Ingeniero, ¿hay expectativa
en cuanto entra el nuevo gobernador que continúe? Así es. En dicho proceso de implementación, debido a que no hay políticas a largo plazo, no se puede obligar a seguirlo. Sabemos que los acuerdos no son vinculantes y estos se toman como compromisos morales. Es decir, que si no cumples, se va mal ante la población. Se ve mal ante la población. Con más de 100.000 hectáreas deforestadas al año, pronto no tendremos bosques. ¿Usted cree que así es o es optimista de ello? Creo que en nuestro país tenemos bastante bosque y creo que podríamos todavía detener el proceso de deforestación. Ingeniero, según sus conocimientos, ¿usted cree que existe un proceso de recuperación de los bosques? Mire, siempre habrá un poco de deforestación, sin embargo, tenemos que tener en paralelo el plan de recuperación de bosques de la Amazonía. Al final creo que podemos llegar a la meta de tener un balance que quizá llegue a cierto equilibrio dinámico, siendo posible, pero no instantáneo. Para lograr esta meta depende mayormente del gobierno nacional o solo se puede a través de los gobiernos locales y regionales. Se debe coordinar con ambos. Los procesos de deforestación no ocurren en la capital del país. Tienen que llevarse a cabo trabajos de nivel a distrito, bueno, trabajos a nivel de distritos en la Amazonía, donde el alcalde debe estar alineado a nivel de productores, inversionistas. Se debe entender que si van a poner la etiqueta, que si se debe poner la etiqueta en este lugar no se deforesta, les va a convenir a todos, nos va a convenir a todos. Ingeniero, ¿existe una zonificación forestal en la selva peruana? Respecto a la zonificación forestal, han pasado casi 10 años y no se tiene un proceso de zonificación terminada. Por ello depende que el gobierno nacional lo agilice en coordinación con el gobierno local. Por último, tiene que trabajar bastante los alcaldes de la Amazonía y seguir planeando por el MINAM, que la idea es copiar el modelo brasileño, pues es el país que aparte del presupuesto de los gobiernos locales, está asociado a su desempeño ambiental. Por ejemplo, si un gobierno local conserva sus bosques o reduce la deforestación, tiene un buen presupuesto. En resumen, se necesita contar con estrategias complejas y que requieren alinear mucha gente. Muchas gracias, ingeniero. Eh, Continuando, tenemos para finalizar, tenemos a la ingeniera Albina Ruiz. Ella es representante del MINAM, quien nos dará mayor información de las políticas que se están tomando para frenar la deforestación en nuestra Amazonía peruana. Ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. En el Perú se ha dado importantes pasos para hacer frente a la deforestación y a la tala ilegal en nuestra Amazonía, a través de la implementación de un sistema de monitoreo satelital, la planificación estratégica e intersectorial y normas más adecuadas para intervenir y sancionar la tala ilegal. Ingeniera, ¿algo más que nos pueda recomendar acerca de lo que viene ocurriendo? Para concluir, en teoría la tala, cuando es formal, puede llegar a ser una actividad sustentable como preservar, conservar y proteger los recursos naturales. Incluso genera un fuente de ingresos sin disminuir la base de los recursos. Sin embargo, la mayoría de la tala producida en los bosques es informal y no es sustentable en la práctica, ¿no? Lo que disminuye en las ganancias potenciales que nos dan en los bosques. Y esto se suma a la reciente aprobación de los decretos legislativos número 1220 que establece las medidas para la lucha contra la tala ilegal, como la interdicción, entre otras. En cuanto a la ley número 1237, que modifica el Código Penal y establece mayores sanciones en los delitos ambientales, entre los cuales están los delitos contra los bosques. Muchas Gracias. gracias, ingeniera. Esperemos tenerla pronto por acá otra vez. Gracias. Gracias a todos.